A lo largo de la historia de la humanidad, el patrón se mantiene constante, los reinos surgen con gran fanfarria y caen en un polvo olvidado. Los imperios que reclamaron el dominio eterno se convierten en ruinas arqueológicas y exhibiciones de museos. Pero, ¿qué pasaría si existiera un plan divino que predijera exactamente cómo se desarrollaría la historia humana? ¿Y si cada gran imperio mundial que ha dominado la civilización fue predicho con asombrosa precisión en una sola visión profética? ¿Y si esa misma profecía tiene la clave para entender nuestros tiempos actuales y lo que nos espera? Esto no es especulación ni análisis político. Se trata de un sueño que lo cambió todo y del Dios que revela secretos escondidos desde la fundación del mundo. Nuestro relato comienza en el año 604 a.C., durante el segundo año del reinado de Nabucodonosor, en la ciudad más magnífica que el mundo antiguo jamás había conocido. Babilonia se encontraba en la cúspide de la civilización antigua. Las enormes murallas defensivas, lo suficientemente anchas para que múltiples carros tirados por caballos viajaran lado a lo largo de las murallas, se extendían a lo largo del horizonte. La famosa Puerta de Istar, reconstruida hoy en el Museo de Pérgamo de Berlín, a partir de sus ladrillos vidriados azules originales y sus relieves dorados, marcaba la entrada a la gran vía procesional. Según fuentes antiguas como Heródoto y escritores clásicos posteriores, los legendarios jardines colgantes pueden haber adornado el complejo del palacio, aunque la evidencia arqueológica moderna de su existencia sigue sin ser concluyente. Esta era la capital del imperio neobabilónico, gobernado por Nabucodonosor II, cuyas campañas militares habían hecho temblar al mundo conocido. Su reinado está ampliamente documentado en archivos cuneiformes, incluida la crónica sobre los primeros años de Nabucodonosor II, que se encuentra en el Museo Británico. Estos registros antiguos detallan sus conquistas con precisión histórica. La caída de Jerusalén, la retirada de Egipto y reino tras reino sometiéndose a la supremacía babilónica. Sin embargo, el poder absoluto no puede garantizar la tranquilidad. La Biblia registra en Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños, y su espíritu se turbó de tal manera que no pudo dormir. Aquí había un monarca que comandaba ejércitos desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, cuya palabra determinaba el destino de las naciones. Sin embargo, yacía despierto, atormentado por visiones que no podía recordar y no podía ignorar. Este no fue un sueño ordinario. Las culturas del antiguo cercano Oriente, como se documenta en textos como la Epopeya de Gilgamesh y registros administrativos de Mari, entendían los sueños como posibles comunicaciones divinas. Los reyes mantenían escuelas de especialistas cuyo propósito era interpretar tales visiones. Pero el sueño de Nabucodonosor poseía una cualidad única. Se desvanecía al despertar, dejando solo una abrumadora sensación de pavor y la convicción de que había presenciado algo de importancia cósmica. En su desesperación, el rey convocó a todos los sabios de Babilonia, los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Estos representaban a la élite intelectual de su época, maestros de la astronomía, las matemáticas y la interpretación. Sin embargo, cuando se reunieron ante el trono, la exigencia del rey los dejó sin palabras. Los sabios respondieron de acuerdo con el protocolo. «Oh rey, vive para siempre. Cuenta a tus siervos el sueño, y nosotros daremos la interpretación». Daniel 2:4. Pero la respuesta de Nabucodonosor rompió todo precedente. «Mi decisión es firme. Si no me revelan el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos,
y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. Daniel 2:5. La imposibilidad de esta exigencia no puede ser exagerada. A lo largo de la historia, los intérpretes de sueños habían trabajado con el contenido proporcionado por el soñador. Nabucodonosor les exigía que leyeran su mente, que revelaran lo que él mismo no podía recordar. Los sabios protestaron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar la materia del rey. Por tanto, ningún rey, señor o gobernante ha pedido tales cosas a ningún mago, astrólogo o caldeo. Es una cosa difícil la que el rey pide, y no hay otro que pueda declararla al rey, salvo los dioses, cuya morada no está con la carne». Daniel 2:10-11. Su admisión de derrota solo intensificó la furia del rey. Se emitió el decreto: todo sabio en Babilonia moriría. Entre los condenados había un joven exiliado hebreo cuya historia había comenzado años antes, cuando los ejércitos de Nabucodonosor conquistaron Jerusalén. La Crónica de Babilonia registra este evento. En el 7º año, el rey de Babilonia reunió a sus tropas, marchó a la tierra de Hati y acampó contra la ciudad de Judá. Y en el 2º día de Adar se apoderó de la ciudad y capturó al rey. Esta conquista, históricamente verificada y detallada en 12 Reyes 24:10-16, había resultado en la deportación de la nobleza de Jerusalén, incluido un grupo de jóvenes seleccionados para servir en la corte babilónica. Uno de estos exiliados llevaba el nombre hebreo de Daniel, que significa «Dios es mi juez». En Babilonia se le llamó Beltsasar, que significa «Bel protege su vida». La ironía de ese nombre pronto se haría evidente. Daniel había sido separado de su tierra natal cuando era joven, obligado a servir al mismo monarca que había destruido su nación. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la amargura, Daniel había elegido un camino de integridad fiel. Cuando le ofrecieron ricas comidas y vino de la mesa real, Daniel se negó respetuosamente, pidiendo en su lugar simples vegetales y agua para permanecer fiel a las leyes dietéticas de su fe. Daniel 1:8-16. Esta decisión podría parecer insignificante, pero la Escritura registra que Dios les dio conocimiento y habilidad en toda literatura y sabiduría, y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Daniel 1:17. Mientras que otros exiliados se asimilaron por completo a la cultura babilónica, Daniel y sus 3 compañeros habían mantenido su devoción al Dios de Israel. Cuando Arioc, capitán de la guardia del rey, llegó para ejecutar la sentencia de muerte, Daniel demostró una sabiduría notable. En lugar de entrar en pánico o protestar, preguntó respetuosamente: ¿por qué es tan urgente el decreto del rey? Daniel 2:15. Cuando Arioc le explicó la situación, Daniel hizo una petición que habría parecido imposible de cualquier otra persona. Pidió tiempo para proporcionar tanto el sueño como su interpretación. Aquí estaba un exiliado hebreo, probablemente todavía joven, que prometía lograr lo que los eruditos más cultos del imperio habían declarado imposible. Daniel poseía lo que ellos carecían: acceso al Dios que lo sabe todo. La respuesta de Daniel revela el corazón de la auténtica sabiduría. No se retiró a estudiar textos antiguos o a practicar la adivinación. En cambio, fue inmediatamente a sus fieles compañeros, Ananías, cuyo nombre babilónico era Sadrac, Misael, llamado Mesac, y Azarías, conocido como Abednego, con una petición urgente registrada en Daniel 2:17-18. Entonces Daniel fue a su casa e hizo saber la decisión a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordias al Dios del cielo acerca de este secreto, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con el resto de los sabios de Babilonia.
4 exiliados hebreos, enfrentando una inminente ejecución, se reunieron en ferviente oración. A su alrededor, el imperio más poderoso de la tierra estaba en agitación. La ira del rey amenazaba con destruir a cualquiera que afirmara tener sabiduría. Los hombres más cultos de Babilonia habían admitido la derrota. Sin embargo, estos 4 creían que su Dios podía revelar lo que el intelecto humano nunca podría descubrir. Mientras oraban durante la noche, mientras el rey yacía sin dormir y los sabios esperaban la muerte, el cielo se preparó para responder. Luego, como se registra simplemente en Daniel 2:19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna. No hubo un ritual elaborado, ni una ceremonia mística, ni años de preparación. Dios abrió el cielo y le mostró a Daniel precisamente lo que Nabucodonosor había visto y olvidado. La respuesta inmediata de Daniel demuestra su carácter. Antes de correr a salvar su vida, se detuvo en adoración y agradecimiento. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen entendimiento. Él revela las cosas profundas y secretas. Él sabe lo que está en la oscuridad, y la luz mora con Él. Daniel 2:20-22. En esta oración, Daniel captó una verdad profunda. El Dios de Israel no era una deidad tribal confinada a un territorio conquistado. Era el Señor soberano de la historia, el que quita reyes y pone reyes, el que sabe lo que está en la oscuridad. La caída de Jerusalén no había ocurrido debido a la debilidad divina, sino como parte de un plan tan vasto que incluso los imperios más grandes servían simplemente como instrumentos en las manos de Dios. La oración de Daniel continuó con una humildad característica. Te doy gracias y te alabo, oh Dios de mis padres. Me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que te pedimos, porque nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel 2:23. Nótese su uso de nosotros en lugar de yo, recordando a sus compañeros que se habían unido a él en la oración. Con la revelación divina ardiendo en su espíritu, Daniel se acercó a Arioc con un mensaje urgente. No destruyas a los sabios de Babilonia. Llévame al rey y yo le diré al rey la interpretación. Daniel 2:24. Horas antes, este joven hebreo había sido condenado a muerte. Ahora afirmaba poseer el mismo conocimiento que las mentes más grandes de Babilonia habían declarado imposible de obtener. De pie ante el trono de Nabucodonosor, Daniel podría haber reclamado el crédito por su visión sobrenatural o haber usado este momento para elevar su estatus. En cambio, comenzó con palabras que harían eco a través de la historia. El secreto que el rey ha demandado, los sabios, los astrólogos, los magos y los adivinos no pueden declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos, y Él le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Daniel 2:27-28. Hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Con esta declaración, Daniel estableció la base para todo lo que seguiría. Esto no era sabiduría humana, análisis político o especulación educada. Esta era una revelación directa del Dios soberano del universo, que ve el final desde el principio y tiene el futuro en sus manos. Daniel continuó con cuidadosa precisión. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama fueron estas. En cuanto a ti, oh rey, los pensamientos vinieron a tu mente mientras estabas en tu cama, acerca de lo que sucedería después de esto. Y el que revela los secretos te ha dado a conocer lo que sucederá.
Pero en cuanto a mí, este secreto no me ha sido revelado porque tenga más sabiduría que cualquier otro ser viviente, sino por el bien de aquellos que dan a conocer la interpretación al rey y para que tú puedas conocer los pensamientos de tu corazón. Daniel 2, 28-30. La humildad de Daniel era notable. Dejó absolutamente claro que esta revelación no provenía de la inteligencia personal o la superioridad espiritual, sino de la elección soberana de Dios de desvelar sus planes a través de un exiliado hebreo a un rey pagano. El Dios de Israel estaba a punto de demostrar su autoridad sobre todas las naciones al revelar el plan divino para la historia humana. Mientras Daniel se preparaba para pronunciar las palabras que desvelarían el misterio de las edades, la tensión llenaba la sala del trono de Babilonia. El mayor poder militar y político que el mundo había conocido estaba a punto de aprender que un poder infinitamente mayor gobernaba el ascenso y la caída de todos los reinos terrenales. Un joven que había perdido todo excepto su fe, estaba a punto de demostrar que su Dios no gobernaba simplemente sobre un pueblo conquistado, sino sobre todas las naciones, todos los reyes, toda la historia misma. Cuando enfrentas circunstancias abrumadoras en tu propia vida, ¿a dónde acudes primero? El ejemplo de Daniel demuestra que la sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra completa dependencia de la visión divina en lugar del entendimiento humano. ¿Cómo podría Dios estar usando las dificultades actuales para posicionarte para propósitos más allá de tu imaginación? Así como el exilio de Daniel pareció catastrófico, pero lo posicionó para ser el mensajero de Dios para el imperio más grande del mundo, tus desafíos actuales pueden estar preparándote para algo mucho más grande. ¿Qué nos enseña el inmediato recurso de Daniel a la oración unida sobre cómo enfrentar situaciones imposibles? Hay un poder profundo en buscar a Dios junto con otros que comparten nuestro compromiso con su verdad y rectitud. La escena está lista para una de las revelaciones proféticas más notables de la Escritura. Un sueño olvidado está a punto de ser recordado. Una visión divina está a punto de ser explicada. El curso entero de la historia humana, desde esa antigua sala del trono hasta el final de los tiempos, está a punto de ser desvelado a través de las palabras de un joven exiliado fiel que nunca olvidó que su Dios revela secretos a aquellos que lo buscan con corazones sinceros. De pie ante el trono dorado de Babilonia, fortalecido por la oración y empoderado por la revelación del cielo, Daniel se prepara para pronunciar palabras que demostrarán la soberanía absoluta de Dios sobre cada reino que haya existido o que existirá. El sueño que le robó el sueño a un rey está a punto de revelar el plan divino que gobierna toda la historia humana. La sala del trono de Babilonia nunca había presenciado un momento como este. El rey más poderoso de la tierra se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en un joven exiliado hebreo que afirmaba poseer un conocimiento que se le había escapado a las mentes más grandes de su imperio. Daniel se paró ante Nabucodonosor, llevando dentro de sí una revelación divina que desvelaría el misterio de la historia humana desde ese momento hasta el final de los tiempos. Con una tranquila confianza nacida de la certeza del cielo, Daniel comenzó a hablar. Tú, oh rey, estabas mirando, y he aquí una gran imagen. Esta gran imagen, cuya brillantez era excelente, estaba de pie delante de ti, y su forma era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel 2:31-33. Mientras Daniel describía cada detalle, algo extraordinario sucedió.
El sueño olvidado inundó la memoria de Nabucodonosor con una claridad cristalina. Esto era exactamente lo que había visto. La figura impresionante, la progresión de metales de la cabeza a los pies, la composición mixta de los pies, cada detalle era precisamente como lo describió Daniel. Daniel continuó: Tú mirabas hasta que una piedra fue cortada sin manos, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro, y los despedazó. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron triturados juntos y se volvieron como el tamo de las eras de verano. El viento se los llevó, de modo que no se encontró ningún rastro de ellos. Y la piedra que hirió la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2:34-35. La visión estaba completa, pero su significado permanecía oculto. Daniel, empoderado por la sabiduría divina, estaba a punto de proporcionar una interpretación que demostraría una notable correspondencia con los eventos históricos a lo largo de los siglos siguientes. Este es el sueño, declaró Daniel. Ahora le diremos la interpretación de él al rey. Daniel 2:36. Lo que siguió fue quizás la visión profética más completa jamás dada a un gobernante humano. Daniel estaba a punto de revelar lo que muchos eruditos bíblicos entienden como el plan de Dios para la sucesión de los imperios mundiales, un patrón que gobernaría el ascenso y la caída de las civilizaciones durante más de 2 milenios. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder, fuerza y gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, o las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Daniel 2:37-38. Con estas palabras, Daniel estableció una verdad que haría eco a través de la historia. Los reinos terrenales existen solo por permiso divino. El vasto imperio de Nabucodonosor, que se extendía desde la India hasta Egipto, fue identificado como la cabeza dorada, la primera de lo que serían 4 grandes potencias que dominarían el mundo antiguo. El registro arqueológico confirma la magnificencia sin precedentes de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Las excavaciones alemanas, dirigidas por Robert Koldewey de 1899 a 1917, aunque el propio Koldewey regresó a Alemania en 1914 debido a la Primera Guerra Mundial, descubrieron los cimientos de su palacio, revelando una construcción a una escala que empequeñeció a las civilizaciones anteriores. Los registros cuneiformes de este periodo documentan proyectos de construcción de un alcance notable: la reconstrucción de templos antiguos, la creación de la vía procesional y sistemas administrativos que gobernaban territorios que abarcaban 3 continentes. El oro de la cabeza representaba no solo riqueza, sino la monarquía absoluta que Nabucodonosor encarnaba. En el lenguaje simbólico de la profecía, el oro típicamente representa lo más precioso y puro en términos de autoridad gubernamental. Sin embargo, las siguientes palabras de Daniel contenían una transición significativa. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel 2:39a. ¿En qué sentido sería inferior el siguiente reino? La respuesta estaba en el valor simbólico de los metales y la estructura gubernamental que representaban. El pecho y los brazos de plata representarían una forma de gobierno diferente, una que dividía el poder entre los elementos gobernantes. Los registros históricos muestran que esta profecía encontró su correspondencia en el surgimiento del imperio medo-persa. En el 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia a través de una brillante estrategia militar, documentada tanto por fuentes bíblicas como seculares.
El mismo libro de Daniel registra esta transición en el capítulo 5, cuando la misteriosa escritura apareció en la pared durante el banquete de Belsasar. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Daniel 5:28. El cilindro de Ciro, conservado hoy en el Museo Británico, proporciona una notable documentación de esta transición histórica. Este antiguo documento registra la conquista de Babilonia por parte de Ciro y sus políticas posteriores, incluido el regreso de los pueblos exiliados a sus tierras de origen. Para los exiliados hebreos, esto cumplió la profecía de Jeremías de regresar después de 70 años de cautiverio. Jeremías 25:11-12, 29:10. La naturaleza inferior de este reino de plata se hace evidente al examinar la estructura de gobierno medo-persa. A diferencia de la monarquía absoluta unificada de Babilonia bajo Nabucodonosor, el imperio persa operaba a través de un complejo sistema de satrapías y estructuras de poder compartido. La naturaleza dual del imperio, representada por los dos brazos de plata, reflejaba los elementos medos y persas que componían este gobierno de coalición. La famosa ley de los medos y persas, que no se altera, Daniel 6:8, en realidad representaba una limitación del poder real que no había existido en Babilonia. Incluso el rey estaba sujeto a la ley establecida y no podía revertir sus propios decretos, como se demuestra en el relato de Daniel, en el foso de los leones. La evidencia arqueológica de Persépolis confirma esta complejidad gubernamental. El magnífico complejo del palacio, construido por Darío I y sus sucesores, revela cámaras administrativas diseñadas para la intrincada burocracia que gobernaba las satrapías del imperio. Miles de tablillas administrativas descubiertas durante las excavaciones de la Universidad de Chicago, 1931-1939, documentan un sistema de gobierno mucho más complejo que la autoridad real directa de Babilonia. Daniel continuó su interpretación. Después de esto, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2:39b. El vientre y los muslos de bronce representaban el siguiente gran imperio en dominar el mundo mediterráneo. Muchos eruditos bíblicos identifican este reino con el imperio griego establecido por Alejandro Magno, cuyas conquistas entre 336 y 323 a.C. lograron un alcance geográfico sin precedentes. Historiadores antiguos como Arriano, Plutarco y Diodoro Sículo documentaron las campañas de Alejandro con admiración por su notable velocidad y extensión. En solo 13 años, los ejércitos de Alejandro marcharon desde Macedonia hasta la India, estableciendo la influencia griega en 3 continentes. La evidencia arqueológica de esta expansión incluye monedas greco-bactrianas descubiertas tan al este como Afganistán, elementos arquitectónicos griegos encontrados en todo el Mediterráneo y Asia Central, y evidencia de inscripciones de que el griego se convirtió en la lengua franca del mundo educado. La elección del bronce como metal simbólico es significativa. El bronce, aunque menos precioso que la plata, posee mayor fuerza y durabilidad para aplicaciones militares. Si esta interpretación es correcta, el imperio de Alejandro demostró un poder militar superior en comparación con Persia, logrando conquistas que los reyes persas habían intentado pero nunca lograron. La posterior división del imperio griego entre los generales de Alejandro después de su muerte en 323 a.C. puede reflejarse en la descripción de la profecía del vientre que se divide en muslos, aunque esta interpretación simbólica requiere una cuidadosa consideración. Desde una perspectiva providencial,
La difusión de la lengua y la cultura griegas creó condiciones que más tarde facilitarían la rápida expansión del mensaje del Evangelio. El Nuevo Testamento fue escrito en griego precisamente porque las conquistas de Alejandro lo habían convertido en el idioma común del mundo mediterráneo. Entonces Daniel reveló el cuarto reino. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y como el hierro que todo lo tritura, así él desmenuzará y triturará a todos. Daniel 2:40. Las piernas de hierro de la gran imagen representaban un reino caracterizado no por la riqueza o el brillo cultural, sino por una abrumadora fuerza militar y administrativa. La mayoría de los eruditos bíblicos identifican este reino con Roma, aunque Daniel recibió esta profecía siglos antes del ascenso de Roma al dominio mediterráneo. La expansión romana en el Mediterráneo procedió con una eficiencia metódica. La batalla de Pydna, el 22 de junio de 168 a.C., marcó la victoria decisiva de Roma sobre Perseo, el último rey macedonio. Para el 146 a.C. Parece con la destrucción de Cartago y Corinto, Roma había establecido un control indiscutible sobre la cuenca del Mediterráneo. Lo que distinguió a Roma no fue la extensión de sus conquistas. Alejandro había logrado un mayor alcance territorial, sino la naturaleza sistemática y duradera de su control. La ingeniería romana creó caminos que conectaban cada rincón del imperio, acueductos que suministraban agua dulce a las enormes poblaciones urbanas y sistemas legales que gobernaban a diversos pueblos con una notable consistencia. La evidencia arqueológica de la fuerza administrativa romana aparece en 3 continentes. El Panteón en Roma, con su enorme cúpula de hormigón, demuestra capacidades de ingeniería que no tuvieron rival durante más de un milenio. El derecho romano se convirtió en la base de los sistemas de derecho civil en toda Europa continental. El latín sirvió como el idioma de la educación, la ley y la diplomacia en todo el mundo occidental durante siglos después de la transformación política del imperio. Sin embargo, la profecía de Daniel contenía un desarrollo crucial, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel 2:41. Los pies y los dedos de la imagen revelaron el carácter final del cuarto reino, manteniendo la fuerza de hierro en algunas áreas mientras se volvía fundamentalmente dividido e inestable. La correspondencia histórica con esta profecía es sorprendente. En el 395 d.C., tras la muerte del emperador Teodosio I, el Imperio Romano se dividió permanentemente entre sus 2 hijos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido por los historiadores como el Imperio Bizantino, aunque sus habitantes continuaron considerándose romanos. Esta división fue representada con precisión por las 2 piernas de hierro. El Imperio Romano de Occidente cayó ante las tribus germánicas en el 476 d.C., cuando el último emperador occidental fue depuesto. El Imperio Romano de Oriente continuó durante casi otros 1000 años hasta que Constantinopla cayó ante los turcos otomanos en el 1453 d.C. Sin embargo, incluso esta continuación oriental se caracterizó por la mezcla de hierro y barro que Daniel describió, períodos de gran fuerza alternando con una debilidad devastadora. Los pies y los dedos de hierro y barro mezclados han sido interpretados de varias maneras por los eruditos bíblicos. Una posible interpretación ve esto como la representación de la incapacidad de cualquier poder para reunir con éxito los territorios que una vez fueron gobernados por Roma.
Los intentos históricos de reunificación, ya sea por el Sacro Imperio Romano de Carlomagno, las conquistas de Napoleón o los esfuerzos de integración europeos modernos, se han enfrentado a la inestabilidad fundamental que describe la profecía. Daniel explicó este fenómeno. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. Según esta interpretación, las uniones intentadas siguen siendo inestables porque intentan combinar elementos incompatibles. La autoridad fuerte y centralizada, hierro, y los elementos democráticos o populares, barro, crean una tensión inherente en los sistemas de gobierno. A medida que Daniel concluía su descripción de los 4 reinos, surgió un patrón fascinante. Cada imperio sucesivo se volvió menos valioso en términos del valor del metal, pero más poderoso militarmente. La edad de oro de la monarquía absoluta de Babilonia dio paso a la burocracia de plata de Persia, luego al militarismo de bronce de Grecia y finalmente a la eficiencia de hierro de Roma. La civilización humana se estaba volviendo más sofisticada en sus métodos de organización y control. Más significativamente, el surgimiento de cada reino se había logrado a través del esfuerzo humano, las maniobras políticas y la conquista militar. Reyes y generales habían construido estos imperios a través de su propia fuerza y sabiduría. Pero la visión de Daniel contenía un elemento más que resultaría ser completamente diferente en su origen y carácter. La piedra que finalmente impactaría a todos los reinos terrenales sería cortada sin manos humanas, lo que indica claramente un origen divino en lugar de humano. Este elemento sobrenatural introduciría un tipo de reino completamente diferente, uno no establecido a través de los medios habituales de poder político o conquista militar. De pie en esa antigua sala del trono, Daniel había revelado lo que muchos entienden como una visión general divina de la historia antigua. La progresión de oro a plata, a bronce y a hierro contaba la historia de la creciente complejidad y poder de la civilización humana, pero con una nobleza y estabilidad decrecientes. El rey que escuchó estas palabras gobernaba lo que entonces era el imperio más grande que el mundo había visto, pero estaba aprendiendo que incluso el vasto poder humano es temporal, parte de un patrón más grande que se extiende mucho más allá de la vida de cualquier gobernante individual. Cada imperio, sin importar cuán poderoso, eventualmente daría paso a su sucesor. Sin embargo, más allá de todos los reinos humanos, yacía algo completamente diferente, algo que no sería establecido por la fuerza o la sabiduría humana, sino por la intervención divina directa. La piedra cortada sin manos representaba un reino diferente a cualquiera que hubiera existido, uno que demostraría características completamente diferentes a todos los poderes terrenales. La precisión con la que esta antigua profecía se corresponde con los desarrollos históricos ha impresionado a los eruditos a lo largo de los siglos. Ya sea que uno acepte la datación temprana tradicional de Daniel o prefiera las fechas posteriores propuestas por algunos eruditos críticos, el patrón descrito en esta visión proporciona un marco notable para comprender la sucesión de los imperios antiguos. ¿Cómo afecta el reconocimiento de los patrones en la historia a tu comprensión de los acontecimientos mundiales actuales? Cuando observas cambios políticos, cambios económicos o tensiones internacionales, puedes ver la naturaleza temporal de todas las estructuras de poder humanas. ¿Qué sugiere la progresión de metales más valiosos a menos valiosos, combinada con una fuerza militar creciente, sobre el desarrollo de la civilización humana?
A medida que las sociedades se vuelven tecnológicamente más avanzadas y políticamente más sofisticadas, necesariamente se vuelven más justas o estables. ¿Cómo debe influir la correspondencia entre la profecía antigua y los acontecimientos históricos en tu confianza en la revelación bíblica? Si este patrón profético ha demostrado una precisión tan notable durante más de 2 milenios, ¿qué implicaciones tiene eso para las profecías que aún no se han cumplido? A medida que la interpretación de Daniel de la gran imagen se acerca a su clímax, el enfoque cambia de los reinos humanos a la intervención divina. 4 grandes imperios han sido descritos, sus características y sucesión trazadas con un detalle extraordinario. Pero el propósito final de esta revelación profética se extiende más allá de proporcionar un marco para comprender la historia antigua. La piedra cortada sin manos humanas estaba a punto de transformarlo todo. A diferencia de los reinos establecidos a través de la ambición humana, las maniobras políticas y la conquista militar, esta piedra representaría el poder divino irrumpiendo en la historia humana de una manera que cambiaría el mundo para siempre. Los reinos construidos por el esfuerzo humano estaban a punto de encontrarse con el reino establecido por la intervención divina, y las implicaciones se harían eco en toda la historia posterior. El escenario está listo para el elemento más dramático de la visión de Daniel, la piedra sobrenatural que aplastaría todos los poderes terrenales y crecería hasta llenar toda la tierra, representando un reino diferente a cualquiera que el mundo hubiera visto. 4 grandes reinos habían sido revelados, su ascenso y caída mapeados a lo largo de los siglos con precisión profética. Oro, plata, bronce y hierro, cada imperio magnífico a su manera, cada uno destinado a desmoronarse ante su sucesor. Pero ahora la voz de Daniel adquirió una cualidad diferente al acercarse al clímax de la visión, el elemento que lo cambiaría todo. Tú mirabas, hasta que una piedra fue cortada sin manos humanas, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro, y los despedazó. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron triturados juntos y se volvieron como el tamo de las eras de verano. El viento se los llevó, de modo que no se encontró ningún rastro de ellos. Y la piedra que hirió la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2, 34-35. Mientras Daniel pronunciaba estas palabras en esa antigua sala del trono, ni él ni Nabucodonosor podían haber comprendido completamente el significado de lo que se estaba revelando. Estaban presenciando no solo la destrucción de los reinos humanos, sino el anuncio de un reino que transformaría la naturaleza misma del poder. La piedra fue cortada sin manos humanas. Este detalle fue crucial. Cada imperio en la gran imagen había sido establecido a través del esfuerzo humano. Conquista militar, alianzas políticas, matrimonios estratégicos, dominio económico. Pero esta piedra sería diferente. Su origen sería completamente sobrenatural, su poder divino en lugar de terrenal. Daniel continuó con la interpretación que ha resonado a través de los milenios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Así como viste que la piedra fue cortada del monte sin manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es cierto y su interpretación es fiel. Daniel 2, 44-45. En los días de estos reyes, el momento era específico. Durante la era del cuarto reino, mientras las piernas de hierro aún tenían poder, Dios establecería su reino eterno.
Este no era un evento futuro distante, sino algo que ocurriría durante el período romano. Desde una perspectiva de interpretación cristiana, esta profecía encontró su cumplimiento en eventos que los registros históricos documentan con notable precisión. En el 15º año del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, un niño que había nacido en Belén durante un censo romano comenzó su ministerio público. El Evangelio de Lucas, escrito con la precisión de un historiador cuidadoso, documenta el contexto político. En el 15º año del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la región de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Lucas 3:1. El historiador romano Tácito, que escribió en sus anales alrededor del 116 d.C., proporciona una confirmación externa de los orígenes cristianos durante este período. El nombre proviene de su fundador, que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Incluso las fuentes hostiles al cristianismo reconocieron la realidad histórica de la existencia y crucifixión de Jesús durante el período romano. Según el entendimiento cristiano, este Jesús de Nazaret representó el cumplimiento de la profecía de la piedra de Daniel. Su nacimiento fue anunciado como la llegada de un rey, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Sin embargo, su reino sería diferente a cualquier otro que el mundo hubiera visto. Cuando comenzó su ministerio, sus primeras palabras registradas fueron: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. Aquí estaba el reino que, según la interpretación cristiana, Daniel había profetizado, llegando precisamente durante los días del Imperio Romano, tal como se predijo. Pero su naturaleza confundió las expectativas de todos. Cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús sobre su reinado, la respuesta reveló la diferencia fundamental entre este reino y todos los poderes terrenales. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Juan 18:36. La piedra cortada sin manos humanas estaba estableciendo un reino no a través de la conquista militar o la maniobra política, sino a través del sacrificio. La crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato pareció poner fin a cualquier esperanza mesiánica. Un líder muerto no puede establecer un reino duradero. Sin embargo, según la creencia cristiana, 3 días después ocurrió algo sin precedentes que validaría esta interpretación de la profecía de Daniel de maneras que nadie anticipó. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró un poder que ningún reino terrenal poseía: la autoridad sobre la muerte misma. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. «Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Mateo 28:6. Esta declaración del ángel en el sepulcro vacío, según el entendimiento cristiano, marcó el momento en que el reino de la piedra comenzó a demostrar su verdadera naturaleza. A diferencia de los reinos terrenales sostenidos por el continuo esfuerzo humano, este reino fue establecido por un poder divino que trascendió incluso la muerte. 50 días después de la resurrección, el impacto de la piedra se hizo visible de una manera que transformaría la historia humana. En el día de Pentecostés, registrado en Hechos 2, el Espíritu Santo descendió sobre 120 discípulos reunidos en Jerusalén. Pedro, el mismo discípulo que había negado a Jesús durante su juicio, se paró ante miles y proclamó el Evangelio con una audacia notable. La respuesta fue inmediata y sin precedentes.
Así que los que recibieron de buena gana su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. En un solo día, la iglesia primitiva se multiplicó de 120 a más de 3,000 miembros. Este fue el comienzo de lo que los cristianos entienden como el crecimiento de la piedra en una gran montaña. Pero el establecimiento de este reino tuvo un costo enorme, no solo para su fundador, sino para aquellos que llevarían su mensaje al mundo. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano registrado, apedreado hasta la muerte por proclamar a Jesús como el Mesías prometido. Hechos 7:54-60. Su muerte marcó el comienzo de una persecución que dispersó a los primeros cristianos por todo el Imperio Romano. Sin embargo, esta aparente derrota se convirtió en el mecanismo para la expansión del movimiento. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Hechos 8:4. Santiago, el hermano de Juan, fue ejecutado por Herodes Agripa I alrededor del 44 d.C. Hechos 12:1-2. Pedro fue encarcelado y, según el relato bíblico, escapó milagrosamente. Hechos 12:3-19. Pablo, el antiguo perseguidor que se convirtió en el mayor misionero del cristianismo, soportó encarcelamientos, palizas, naufragios y finalmente, según la tradición de la Iglesia, el martirio en Roma. El sufrimiento de estos primeros ciudadanos del reino confundió el entendimiento humano. ¿Cómo podría un movimiento que reclamaba la autoridad divina permitir que sus siervos más fieles fueran torturados y asesinados? Sin embargo, su voluntad de morir en lugar de renunciar a su lealtad demostró algo sin precedentes. Adherentes que valoraban su compromiso más que sus vidas. Las fuentes de la iglesia primitiva, incluida la primera epístola de Clemente de Roma, alrededor del 96 d.C., y más tarde la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, alrededor del 325 d.C., conservan relatos de martirios apostólicos, aunque estas fuentes combinan registros bíblicos con tradiciones de la Iglesia que se desarrollaron con el tiempo. Según estas tradiciones, Pedro fue crucificado en Roma, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Según los informes, Pablo fue decapitado, probablemente alrededor del 67-68 d.C., durante la persecución de Nerón. Es importante tener en cuenta que, si bien algunos aspectos de estos relatos pueden ser verificados históricamente, otros se basan en tradiciones de la Iglesia que se desarrollaron en los siglos posteriores al período apostólico. Lo que sigue siendo históricamente cierto es que el movimiento cristiano primitivo se enfrentó a una persecución significativa y que muchos de sus líderes murieron por sus convicciones. Como observó el primer padre de la Iglesia, Tertuliano, en su Apologeticus, alrededor del 197 d.C., la persecución de los cristianos a menudo tenía el efecto contrario al previsto. Nosotros nos multiplicamos cada vez que somos cegados por ustedes. La sangre de los cristianos es semilla. Plures efficimur quoties metimur abobis, semen est sanguis Christianorum. Cada intento de destruir el movimiento cristiano primitivo parecía acelerar su crecimiento. La evidencia arqueológica confirma la propagación de las primeras comunidades cristianas a pesar de la intensa presión. Inscripciones y símbolos cristianos aparecen en las catacumbas romanas, se han descubierto papiros cristianos primitivos en Egipto e inscripciones en toda Asia Menor mencionan comunidades cristianas. La velocidad de esta expansión fue notable según cualquier medida histórica. A finales del primer siglo se habían establecido comunidades cristianas en todo el mundo mediterráneo.
Los descubrimientos arqueológicos continúan documentando esta expansión a través de hallazgos específicos. Papiros cristianos primitivos de Oxirrinco en Egipto, inscripciones cristianas en Asia Menor y evidencia de iglesias en casas en varias ciudades romanas. La transformación no fue solo numérica, sino cualitativa. El movimiento cristiano introdujo conceptos que desafiaron las estructuras sociales antiguas. La dignidad inherente de todo ser humano, basada en ser creado a imagen de Dios. El cuidado de los pobres y marginados, la igualdad de todas las personas ante Dios, independientemente de su estatus social, y el llamado radical a amar a los enemigos. Estas ideas atacaron los cimientos de los sistemas sociales antiguos. La sociedad romana se construyó sobre jerarquías estrictas, la esclavitud y la deificación del emperador. La cultura griega enfatizaba la superioridad de la élite educada. Sin embargo, el cristianismo proclamaba que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Según el entendimiento cristiano, el reino de la piedra estaba transformando la imagen no a través de la fuerza externa, sino cambiando las suposiciones fundamentales sobre las que operaban los reinos terrenales. La demostración más dramática de esta transformación se produjo con la conversión del emperador Constantino a principios del siglo IV, el Edicto de Milán en el 313 d.C. Concedió tolerancia religiosa en todo el Imperio Romano, poniendo fin de manera efectiva a la persecución sistemática de los cristianos. Por primera vez desde su fundación, el Imperio Romano reconoció oficialmente la legitimidad del movimiento cristiano. Sin embargo, esta aparente victoria creó nuevos desafíos. A medida que el cristianismo se volvió socialmente aceptable y luego políticamente ventajoso, surgieron preguntas sobre el mantenimiento de la pureza de su testimonio original. La Iglesia, que se había fortalecido a través de la persecución, ahora se enfrentaba a los peligros más sutiles de la acomodación mundana. El impacto de la piedra en la civilización humana resultó ser significativo y duradero. La influencia cristiana contribuyó al establecimiento de instituciones para el cuidado de los enfermos, la educación y el bienestar social en todos los antiguos territorios romanos. El énfasis cristiano en el valor de cada vida humana comenzó a transformar las prácticas sociales. El infanticidio, común en el mundo antiguo, fue cada vez más condenado. Los juegos de gladiadores, celebrados durante siglos, finalmente fueron abolidos. Los sistemas legales en las naciones europeas incorporaron varios principios cristianos. Si bien el concepto moderno de los derechos humanos se desarrolló mucho más tarde, algunas de sus ideas fundamentales se pueden rastrear hasta el entendimiento cristiano de la dignidad humana. El arte, la literatura, la música y la arquitectura fueron profundamente influenciados por temas y valores cristianos. Sin embargo, el desarrollo del cristianismo más allá de sus orígenes judíos planteó cuestiones complejas. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, abordó cuestiones sobre qué aspectos de la ley judía debían mantenerse a medida que el movimiento se extendía a las culturas gentiles. Esto estableció principios para la expansión de la Iglesia en diversos contextos culturales. El desarrollo de la doctrina cristiana a través de los primeros concilios de la Iglesia reflejó el crecimiento del movimiento en áreas que requerían una cuidadosa articulación teológica. Las preguntas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la relación entre la naturaleza divina y humana en Jesús requirieron un trabajo teológico que influiría en el entendimiento cristiano durante siglos.
A finales del siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión dominante del Imperio Romano. La Ciudad de Dios de Agustín, escrita mientras Roma se enfrentaba a las invasiones bárbaras, articuló una visión de la historia humana en la que los reinos terrenales suben y bajan, mientras el reino de Dios perdura. Su obra proporcionó un marco teológico para comprender la relación entre el reino divino y los sistemas políticos humanos. Desde la perspectiva cristiana, la piedra que Daniel vio destruyendo la gran imagen no era una fuerza revolucionaria violenta, sino un poder espiritual transformador que cambiaba los corazones y las sociedades humanas desde dentro. Su destrucción de los reinos terrenales ocurrió a través de la transformación gradual de los valores humanos y las estructuras sociales en lugar de la conquista militar. Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el 476 d.C., las comunidades cristianas en todos los antiguos territorios romanos mantuvieron la continuidad de la educación, la ley y los servicios sociales. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje que preservaron el conocimiento clásico, mientras desarrollaban nuevos enfoques para la agricultura, la medicina y la tecnología. La propagación del cristianismo más allá del Imperio Romano demostró la naturaleza expansiva de lo que los cristianos entienden como el reino de la piedra. Según las tradiciones de la Iglesia, Tomás llevó el Evangelio a la India. La evidencia histórica documenta comunidades cristianas en China en el siglo VII. Los misioneros celtas llevaron el cristianismo a Irlanda y Escocia, y luego de regreso a Europa continental. Cada contexto cultural requirió que la Iglesia abordara cuestiones de adaptación y fidelidad. ¿Cómo podría comunicarse el mensaje del Evangelio en diferentes idiomas y entornos culturales mientras se mantiene su carácter esencial? Este desafío continuó a lo largo de la historia de la Iglesia a medida que el cristianismo se extendía a África, Asia y finalmente a las Américas. Desde un punto de vista de interpretación cristiana, la piedra cortada sin manos había comenzado de hecho a llenar toda la tierra, pero no de la manera en que cualquier reino terrenal se había expandido. En lugar de imponer leyes y costumbres uniformes, transformó diversas culturas desde dentro mientras mantenía la unidad en torno a los compromisos espirituales fundamentales. El costo de esta expansión siguió midiéndose en el sacrificio de creyentes comprometidos. Desde Policarpo, quemado en la hoguera en Esmirna en el siglo II, hasta misioneros en tierras lejanas, el movimiento cristiano avanzó a través del sacrificio voluntario de aquellos que valoraban sus promesas eternas más que sus vidas temporales. Lo que distinguió estos sacrificios de las muertes en conflictos terrenales fue su naturaleza voluntaria y su propósito. Estas no fueron muertes impuestas por comandantes militares para objetivos políticos, sino ofrendas voluntarias hechas por individuos que habían encontrado lo que creían que era un rey y un reino por el que valía la pena morir. Según el entendimiento cristiano, la destrucción de la gran imagen por parte de la piedra no fue un evento catastrófico único, sino un proceso de transformación en curso que continúa a lo largo de la historia. Cada reino terrenal, que parece permanente, finalmente descubre que sus cimientos han sido desafiados por los principios y la influencia de lo que los cristianos creen que es el reino eterno. A medida que examinamos la historia más de 2 milenios después de que Daniel recibiera su visión, la correspondencia entre la profecía y los eventos posteriores es notable. El cristianismo se ha convertido en la religión más grande del mundo, con adherentes en prácticamente todas las naciones de la tierra. Su influencia en la ley, la educación, el bienestar social y los derechos humanos ha sido sustancial y duradera,
Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, la victoria final del reino de la piedra aún se encuentra en el futuro. El mismo Jesús que estableció este reino a través de su muerte y resurrección prometió regresar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Según la profecía bíblica, la piedra que comenzó su obra durante el Imperio Romano completará su misión cuando los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Es importante reconocer que esta interpretación de la profecía de Daniel representa el entendimiento cristiano de estos eventos. Existen otras perspectivas religiosas y académicas, incluidas las interpretaciones judías que ven la profecía de manera diferente, y los enfoques históricos seculares que se centran en los factores sociológicos y políticos en el desarrollo del cristianismo. Lo que sigue siendo verificable históricamente es que un movimiento religioso originario de la Palestina del siglo I durante el dominio romano se extendió por todo el mundo mediterráneo y más allá, influyendo fundamentalmente en el desarrollo de la civilización occidental y continuando impactando la cultura global en la actualidad. ¿Cómo afecta la comprensión del costo de establecer este movimiento a tu aprecio por la libertad religiosa y la capacidad de practicar la fe abiertamente? Los privilegios que muchos dan por sentado hoy se obtuvieron a través del sufrimiento y el sacrificio de innumerables personas que valoraron sus convicciones por encima de su seguridad. ¿Qué podemos aprender de la voluntad de los primeros cristianos de mantener sus compromisos incluso bajo una presión extrema? Cuando te enfrentes a situaciones que desafían tus convicciones más profundas, ¿cómo te inspira su ejemplo para responder? ¿Cómo cambia el reconocimiento de la naturaleza continua de esta transformación histórica tu comprensión de tu papel en la continuación del cambio social positivo? Si los movimientos avanzan a través del compromiso fiel de sus participantes, ¿qué papel podrías desempeñar tú para contribuir a la justicia, la compasión y la dignidad humana en tu propio tiempo y lugar? Según la interpretación cristiana de la visión de Daniel, la piedra cortada sin manos había golpeado la gran imagen y había comenzado su trabajo de transformación. Los reinos terrenales seguirían surgiendo y cayendo, pero nunca más tendrían un poder incuestionable sobre los corazones y las mentes humanas. El reino eterno había irrumpido en la historia, introduciendo nuevas posibilidades para la prosperidad y el significado humanos. Desde esta perspectiva, la plena revelación del poder y la gloria de este reino espera el regreso de su rey. La piedra que comenzó durante el Imperio Romano, según la creencia cristiana, finalmente creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. El sacrificio que estableció el reino será reivindicado en una victoria final que ningún poder terrenal puede resistir o revertir. Ya sea que uno acepte esta interpretación o la aborde desde una perspectiva diferente, el impacto histórico del movimiento que comenzó en la Palestina del siglo I continúa dando forma a nuestro mundo hoy, presentando tanto oportunidades como desafíos a medida que la humanidad busca construir sociedades más justas y compasivas. Comenzamos este viaje en una antigua sala del trono, donde un sueño olvidado atormentaba el sueño del rey más poderoso de la historia. Fuimos testigos de la revelación de Daniel de 4 grandes reinos que surgirían y caerían a lo largo de los siglos. Exploramos cómo, según la interpretación cristiana, una piedra cortada sin manos humanas golpearía la gran imagen y comenzaría a crecer hasta convertirse en una montaña que llena toda la tierra.
Ahora, mientras nos encontramos más de 26 siglos después de que se diera esa visión profética, una pregunta convincente exige nuestra atención. ¿Qué significa esta antigua profecía para nuestro mundo hoy? Desde una perspectiva cristiana, la correspondencia entre la visión de Daniel y los eventos históricos posteriores es notable. Babilonia dio paso a Medo-Persia en el 539 a.C. Grecia conquistó Persia bajo Alejandro en el 331 a.C. Y Roma estableció su dominio sobre el mundo mediterráneo. El imperio se dividió en secciones oriental y occidental, con el imperio de Occidente cayendo en el 476 d.C. y el imperio de Oriente perdurando hasta el 1453 d.C., durante los días del Imperio Romano, exactamente cuando Daniel predijo que se establecería el reino eterno. Comenzó un movimiento que, de hecho, se diferenciaría fundamentalmente de todos los poderes terrenales. Según el entendimiento cristiano, este reino no comenzó con la conquista militar, sino con el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De 120 discípulos en un aposento alto en Jerusalén, este movimiento ha crecido hasta abarcar a más de 2.400 millones de adherentes en todo el mundo a partir de 2020, lo que convierte al cristianismo en la religión más grande del mundo, según los estudios demográficos del Centro de Investigación Pew. Pero los números, por sí solos, no cuentan la historia completa. La transformación que los cristianos entienden como el reino de la piedra de Daniel ha traído cambios significativos a la civilización humana, aunque estos desarrollos ocurrieron junto con las contribuciones de muchas otras fuentes y tradiciones. Considera algunos aspectos de esta influencia. El movimiento que comenzó en la Palestina del siglo I ha contribuido sustancialmente al desarrollo de la civilización occidental y continúa impactando la cultura global en la actualidad. Las universidades europeas medievales surgieron de una combinación de factores que incluyen los monasterios cristianos y las escuelas catedralicias, aunque también se nutrieron de la erudición islámica y las tradiciones clásicas. La Universidad de Bolonia, tradicionalmente datada alrededor de 1088, Oxford 1096, Cambridge 1209 y la Sorbona 1150, ayudaron a establecer modelos para la educación superior que finalmente se extendieron a nivel mundial. Los sistemas hospitalarios se desarrollaron a través de múltiples influencias, incluidas las iniciativas caritativas cristianas, aunque existían instituciones similares en el Imperio Bizantino y el mundo islámico. Ejemplos europeos, como el Hospital de San Bartolomé en Londres, 1123, y otros surgieron del entendimiento cristiano de que cuidar a los enfermos era un deber sagrado, basándose en tradiciones médicas anteriores de varias culturas. El desarrollo de conceptos relacionados con la dignidad humana y el valor individual se basó en múltiples fuentes, incluidas las enseñanzas cristianas sobre las personas creadas a imagen de Dios. La abolición gradual de la esclavitud en gran parte del mundo cristiano reflejó estos entendimientos en desarrollo, aunque el proceso a menudo fue lento, incompleto y a veces activamente resistido por las instituciones cristianas. Figuras como William Wilberforce en Gran Bretaña y los abolicionistas cuáqueros en Estados Unidos basaron explícitamente sus campañas en principios cristianos, aunque se basaron en argumentos filosóficos y morales anteriores de varias tradiciones. Los sistemas legales en toda Europa incorporaron principios derivados de múltiples fuentes, incluido el derecho romano, las costumbres germánicas, la teoría cristiana del derecho natural y otras tradiciones. El concepto de justicia igualitaria,
protección del inocente y cuidado de los vulnerables encontró expresión en códigos legales que se basaron en estas diversas influencias, aunque estos ideales a menudo se implementaron de manera imperfecta. El arte, la literatura, la música y la arquitectura en la civilización occidental tienen una influencia cristiana significativa, junto con las tradiciones clásicas, islámicas y otras culturales. Desde la Divina Comedia de Dante hasta las cantatas sagradas de Bach, desde la Catedral de Chartres hasta la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, los temas y el patrocinio cristianos dieron forma profundamente a la expresión creativa, al mismo tiempo que se basaron e influyeron en corrientes culturales más amplias. El crecimiento de este movimiento no ha sido uniforme ni incuestionable. La historia del cristianismo incluye episodios que contradecían sus principios fundamentales. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas, varias formas de persecución y el apoyo a la esclavitud y el colonialismo representan capítulos en los que el poder terrenal corrompió la misión espiritual. Estos fracasos nos recuerdan que este movimiento, si bien reclama un origen divino, ha sido llevado adelante por seres humanos falibles que a veces traicionaron sus valores fundamentales. La Reforma Protestante del siglo XVI reflejó esta tensión entre los ideales declarados y las realidades institucionales. Reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otros buscaron devolver el cristianismo a sus fundamentos bíblicos, desafiando las corrupciones institucionales que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Este movimiento, si bien creó divisiones, también renovó el énfasis en la fe personal, la alfabetización bíblica y la reforma social. La expansión global del cristianismo, a través de los movimientos misioneros, trajo tanto una transformación positiva como una interrupción cultural. Si bien los misioneros establecieron escuelas, hospitales y servicios sociales en muchas regiones, a veces también contribuyeron a la destrucción de las culturas indígenas y apoyaron la explotación colonial. Este legado complejo requiere un reconocimiento honesto, tanto de los logros como de los fracasos. En nuestro mundo contemporáneo, observamos fenómenos que los cristianos a menudo interpretan como el cumplimiento de la profecía de Daniel, que continúa desarrollándose, aunque estos desarrollos pueden entenderse a través de varios marcos interpretativos. Esfuerzos humanitarios globales, organizaciones con fundamentos cristianos como World Vision, Samaritan's Purse y Catholic Charities responden a desastres, pobreza y sufrimiento en todo el mundo. Organizaciones seculares como Médicos Sin Fronteras operan a partir de principios humanitarios que, si bien no se derivan necesariamente de las tradiciones cristianas, abordan preocupaciones similares sobre la dignidad humana y el sufrimiento. Desarrollo educativo. Las organizaciones cristianas han establecido escuelas y universidades en todos los continentes. Según varios informes de la UNESCO, las organizaciones religiosas continúan operando porciones significativas de los sistemas de educación privada en muchas naciones en desarrollo, aunque esto ocurre junto con los esfuerzos educativos de los gobiernos, las ONG seculares y otros grupos religiosos. Misiones médicas. Las organizaciones médicas cristianas brindan atención médica en regiones remotas y desatendidas en todo el mundo. Estos esfuerzos complementan el trabajo de las organizaciones médicas seculares, los servicios de salud del gobierno y otros grupos religiosos para abordar las disparidades de salud globales. Movimientos de justicia social. Muchas organizaciones contemporáneas de derechos humanos, iniciativas ambientales y programas de reducción de la pobreza han sido fundados o dirigidos por personas motivadas por convicciones cristianas.
aunque estos movimientos suelen incluir participantes de diversos orígenes religiosos y seculares que trabajan hacia objetivos comunes. El crecimiento del cristianismo en el sur global representa un cambio demográfico significativo. Según los estudios del Centro de Investigación Pew, 2011-2020, la mayoría de los cristianos ahora viven en África, Asia y América Latina en lugar de Europa y América del Norte. Esta expansión geográfica continúa lo que los cristianos entienden como el patrón de la piedra que crece en todas partes de la tierra. Sin embargo, esta expansión ocurre dentro de un complejo contexto global. La secularización en muchas naciones occidentales ha reducido la influencia cristiana en la vida pública, incluso a medida que el cristianismo crece rápidamente en otras regiones. Según organizaciones como Puertas Abiertas Internacional, que monitorean la libertad religiosa, la persecución de los cristianos ha aumentado en varias partes del mundo durante las últimas décadas. El crecimiento de otros movimientos religiosos, particularmente el Islam, presenta tanto desafíos como oportunidades para el diálogo y la cooperación interreligiosa. Diferentes tradiciones religiosas ofrecen marcos interpretativos alternativos para comprender los patrones históricos globales y las posibilidades futuras. Desde un punto de vista profético cristiano, los eventos mundiales actuales a menudo se interpretan a través de la lente de la visión de Daniel, aunque es importante señalar que éstas representan perspectivas interpretativas en lugar de hechos establecidos. Algunos observadores cristianos notan la inestabilidad política en las regiones que corresponden al territorio del antiguo Imperio Romano. Los desafíos de la Unión Europea con la unidad y el mantenimiento de las instituciones democráticas en diversas culturas a veces se interpretan como un eco de la mezcla de hierro y barro que Daniel describió como la caracterización de la fase final del Cuarto Reino. Los desarrollos tecnológicos que permiten una rápida comunicación y viajes globales a veces se conectan con otros pasajes bíblicos sobre el aumento del conocimiento y las personas que se mueven rápidamente por la tierra. Daniel 12:4. Aunque este pasaje aparece en un contexto diferente dentro de Daniel. El establecimiento de Israel como nación en 1948 y los desarrollos posteriores en el Medio Oriente son interpretados por muchos cristianos como el cumplimiento de varias profecías bíblicas, aunque esta interpretación se debate entre los eruditos bíblicos y no es universalmente aceptada. Los sistemas económicos globales que crean una interdependencia sin precedentes entre las naciones a veces se ven como un escenario potencial para las estructuras de gobierno a nivel mundial, aunque estos desarrollos pueden explicarse a través de factores puramente económicos y políticos. Es importante enfatizar que estas interpretaciones representan una perspectiva entre muchas. Los historiadores seculares se centran en los factores económicos, políticos y sociales para explicar los desarrollos globales. Otras tradiciones religiosas ofrecen diferentes marcos interpretativos para comprender los patrones históricos y los eventos contemporáneos. Los intérpretes judíos de Daniel a menudo ven diferentes cumplimientos o ven las profecías como referidas a períodos históricos completamente diferentes. La pregunta que surge de examinar la profecía de Daniel no es meramente académica, sino profundamente personal. ¿Cómo debería la comprensión de este patrón profético influir en cómo vivimos hoy? Si la visión de Daniel proporciona una visión de la naturaleza temporal de los reinos humanos a lo largo de 26 siglos, esta perspectiva sugiere humildad sobre los sistemas políticos y económicos contemporáneos. Cada imperio que parecía permanente ha demostrado ser temporal.
Cada ideología que prometía soluciones duraderas ha revelado finalmente sus limitaciones. Este entendimiento sugiere expectativas mesuradas sobre los logros e instituciones humanas. Si bien trabajamos para mejorar la sociedad y buscamos la justicia y la prosperidad, haríamos bien en recordar que todos los sistemas terrenales están sujetos a cambios y decadencia. Desde la perspectiva cristiana, el reino de la piedra representa el único poder que la visión de Daniel retrata como eterno e indestructible. Para aquellos que aceptan la interpretación cristiana de esta profecía, las implicaciones son significativas. La ciudadanía en el reino eterno se vuelve más importante que cualquier nacionalidad terrenal. Las inversiones en los valores del reino, justicia, misericordia, compasión, verdad, resultan más duraderas que la acumulación de riqueza o poder temporal. La gran comisión, el mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19, adquiere un significado especial cuando se entiende como la participación en el crecimiento continuo de la piedra hacia el llenado de toda la tierra. Cada acto de servicio, cada gesto de amor, cada palabra de verdad dicha, se convierte en parte de lo que los cristianos entienden como el avance del reino. Sin embargo, este entendimiento también trae responsabilidad. Sí, desde una perspectiva cristiana, el reino de la piedra avanza a través del testimonio fiel y el servicio de sus ciudadanos. Entonces, la calidad de ese testimonio importa enormemente. Los fracasos y los compromisos que han marcado la historia cristiana sirven como advertencias sobre la influencia corruptora del poder terrenal y la constante necesidad de renovación espiritual. La tensión entre los aspectos de ya y aún no del reino requiere una navegación cuidadosa. Los cristianos creen que el reino ha sido establecido a través de la obra de Cristo. Sin embargo, su manifestación completa espera su regreso. Esto crea tanto confianza como humildad. Confianza en el resultado final, humildad sobre las limitaciones actuales y la necesidad de un crecimiento continuo en el carácter y el servicio. Para aquellos que abordan la profecía de Daniel desde otras perspectivas, judías, islámicas, seculares o interpretaciones cristianas alternativas, los patrones históricos revelados en la visión aún proporcionan ideas valiosas. El ascenso y la caída de los reinos demuestran la naturaleza temporal de todas las estructuras de poder humanas. La influencia de los ideales y los movimientos que trascienden las fronteras políticas sugiere que las fuerzas espirituales y morales a menudo resultan más duraderas que el poder militar o el dominio económico. La correspondencia entre la antigua visión de Daniel y los desarrollos históricos posteriores debería hacer que las personas reflexivas se detengan a considerar la confiabilidad de la profecía bíblica. Ya sea que uno acepte la interpretación cristiana o prefiera explicaciones alternativas, la precisión de esta profecía a lo largo de más de 2 milenios plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la revelación y los patrones históricos. Al considerar nuestro mundo contemporáneo con sus desafíos de desigualdad global, degradación ambiental, polarización política y conflicto cultural, la visión de Daniel ofrece tanto perspectiva como esperanza. Perspectiva, porque nos recuerda que las crisis actuales son parte de patrones históricos más grandes que se han estado desarrollando durante siglos. Esperanza, porque apunta a posibilidades de resolución que trascienden las soluciones políticas puramente humanas. Según el entendimiento cristiano, la piedra cortada sin manos representa un poder que opera de manera diferente a los reinos terrenales. En lugar de avanzar a través de la dominación y el control, crece a través del servicio, el sacrificio y el amor.
En lugar de estar limitado por fronteras nacionales o barreras culturales, trasciende todas las divisiones humanas. En lugar de depender únicamente del esfuerzo y la sabiduría humanos, extrae su fuerza de fuentes divinas. Ya sea que uno acepte plenamente esta perspectiva o la considere como un enfoque entre muchos, los movimientos que enfatizan el servicio, el sacrificio y el amor han demostrado una eficacia significativa para crear un cambio social positivo a lo largo de la historia. Muchos de los movimientos que han desafiado con éxito la injusticia y mejorado las condiciones humanas han extraído motivación y métodos de estos principios, aunque también han incorporado ideas de varias tradiciones filosóficas y religiosas. Mientras miramos hacia el futuro, la pregunta sigue siendo: ¿qué papel jugará cada uno de nosotros en la historia que continúa y que comenzó con el sueño olvidado de un rey en la antigua Babilonia? Para aquellos que adoptan la interpretación cristiana, la respuesta implica una ciudadanía de todo corazón en lo que entienden como el reino eterno, viviendo según sus valores, participando en su misión y preparándose para su manifestación final. Esto significa buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, invertir en prioridades eternas en lugar de temporales, y ver toda la vida a través de la lente de los valores del reino. Para otros, la respuesta podría implicar reconocer aspectos valiosos del impacto social de esta tradición, mientras trabajan dentro de sus propios marcos para promover la dignidad humana, la justicia y la prosperidad. El énfasis en el servicio, el sacrificio y el amor ofrece ideas que trascienden cualquier tradición religiosa. Lo que parece seguro es que la historia continúa. Desde una perspectiva cristiana, el mismo poder divino que reveló el futuro a Daniel en la antigua Babilonia sigue activo en nuestro mundo hoy. La piedra que comenzó su obra durante el Imperio Romano continúa creciendo, influyendo en los corazones y las mentes, transformando sociedades y avanzando hacia lo que los cristianos entienden como su destino final de llenar toda la tierra. Los reinos de oro, plata, bronce y hierro tuvieron su día y pasaron a la historia. Según la creencia cristiana, el reino de la piedra perdura, ofreciendo la ciudadanía a todos los que la reciban, desafiando a todo poder terrenal que se oponga a la justicia y la verdad, y trabajando hacia ese día en que, según la profecía bíblica, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. El sueño que turbó el sueño de Nabucodonosor hace 26 siglos no era solo sobre la historia antigua. Desde una perspectiva cristiana, se trataba del significado último de la historia humana, de las elecciones que importan para la eternidad, de los propósitos divinos que trascienden toda planificación humana. En un mundo donde los reinos continúan surgiendo y cayendo, donde las soluciones humanas resultan temporales e incompletas, donde el poder corrompe y las ideologías decepcionan, el reino de la piedra ofrece lo que los cristianos entienden como algo diferente, algo eterno, algo que crece no a través de la conquista, sino a través del sacrificio, algo que transforma no a través de la fuerza, sino a través del amor. Para aquellos dispuestos a considerar esta interpretación, la invitación está abierta. El reino que, según la profecía de Daniel, nunca será destruido, da la bienvenida a todos los que reconozcan a su rey y abracen sus valores. La piedra cortada sin manos continúa su trabajo de transformación y cada persona está invitada a considerar su respuesta a esta antigua visión y sus implicaciones contemporáneas. ¿Qué ideas ofrece esta visión profética para comprender nuestros tiempos y nuestras elecciones?
¿Cómo podría el reconocimiento de la naturaleza temporal de todas las instituciones humanas influir en tus prioridades y decisiones? ¿Qué papel podrías desempeñar en la promoción de los valores de la justicia, la misericordia y la verdad que trascienden todas las fronteras políticas y culturales? El sueño es cierto y su interpretación continúa desarrollándose. La pregunta que queda es ¿cómo responderá cada uno de nosotros a esta notable visión de la soberanía divina sobre la historia humana y la invitación a participar en propósitos que se extienden mucho más allá de nuestra breve existencia terrenal? Llamado a la acción, comparte en los comentarios qué aspecto de esta visión profética influyó más en tu comprensión de la historia y los eventos actuales. Pasa esta exploración a alguien que pueda beneficiarse de considerar estas antiguas ideas sobre el ascenso y la caída de los reinos y la búsqueda de un significado duradero. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando cómo la sabiduría antigua proporciona una perspectiva sobre los desafíos y oportunidades contemporáneos.